conocen de algún tiempo saben que soy partidaria de la neuroplasticidad. Realmente es un tema que me apasiona muchísimo. La posibilidad de hacer que nuestro cerebro establezca nuevas conexiones. En una época como esta, en donde se nos habla tanto de la famosa normalidad o nueva normalidad, eh, en donde con ciertos, digamos, ciertas intenciones de infundir temor, se nos dice que lo viejo ya no volverá, que tenemos que ser diferentes, que tenemos que reinventarnos, bla, 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 por decir así. Definitivamente que no nos vamos a reinventar ni vamos a hacer nada nuevo si no le permitimos a nuestro cerebro nuevas experiencias. En lo personal les he comentado en mi cuenta de Instagram que estaba proporcionándole a la otra parte de mi cerebro, al hemisferio cerebral que no es predominante en mí, es decir, el hemisferio derecho, oportunidad de crear esas nuevas conexiones. Así que algo que ayuda también en eso, sobre todo a ese mundo mágico, la fantasía, la creatividad, el jugar, el divertirse, es ver películas también de dibujos animados. Y a mí me gusta mucho, o sea, cuando tenía a mi hijo pequeño lo disfruté bastante. Por un tiempo ya no lo hice, ya mi hijo tiene 21 años, así que he retomado volver a ver estas películas, sobre todo las de Disney. Anoche vi esta película, ya la había visto con mi hijo en una de esas vueltas que vino de vacaciones y ayer la volví a ver, que es Los Croods. Y me llamó muchísimo la atención pensando en esta época en donde definitivamente la pandemia vino a cambiarnos toda nuestra vida. Y fuera de lo que es el estrés que ya genera la parte sanitaria provocada por el coronavirus, está el hecho de que muchas empresas han tomado la decisión por la misma crisis económica que ha afectado al país, despedir trabajadores como la primera opción. Algunos la vieron como la primera opción, otros como la segunda, otros como la tercera y otros sabiamente también han decidido tomar en cuenta la recomendación del Banco Interamericano de Desarrollo en uno de sus informes del año pasado. Han decidido evitar la pérdida de capital intangible como son los trabajadores y han buscado muchísimas alternativas, no viendo la opción de despedir. Pero este video lo hago para aquellas personas que se están enfrentando al tema del despido. Los Croods, quienes no lo han visto, se los recomiendo porque definitivamente anoche ya verla con otro contexto fue muy significativo para mí. Miren, los Croods era una familia de cavernícolas que vivían tal y como voy a hacerme un poquito para acá para que vean la imagen, todos así apiñados en una cueva. La cueva era oscura, el papá hacía su función de cuidar y proteger a la familia, o siempre los quería encerrados dentro de la cueva porque la cueva para ellos era signo de seguridad. Así que él hacía muy bien su función de proteger a la familia y siempre les insistía, nunca pierdas el miedo, porque el miedo te mantiene vivo. Y con eso mantenía a la familia, ¿sí? Sin embargo, una de sus hijas no se conformaba con convivir llena de temor dentro de la cueva y con las limitaciones de la cueva. Ella siempre se le escapaba al papá y quería ir a ver nuevas oportunidades, buscar la luz. Ella le impactaba mucho la luz del sol, incluso cuando ponía sus manos así se impresionaba mucho del sol. Para hacerle el cuento corto, pues para que ustedes vean la película y la relacionen con su vida personal, lo que están viviendo en este momento. Un día definitivamente producto de todo lo que acontecía en esa época, en esos ambientes, empezaron a haber terremotos,
peleas con otros animales salvajes. El tema es que se les destruyó la cueva. Quedaron sin cueva, sin ese lugar seguro. Y de allí emprenden un viaje pues hacia un lugar donde pudieran vivir. Y lo relacionaba mucho con lo que nos pasa cuando somos descartados de un ambiente de trabajo. Y digo descartados porque va a depender mucho de cómo se esté dando la relación y cómo recursos humanos o la empresa sí maneje ese momento final. Porque como siempre lo he dicho, sabemos cómo inician las relaciones laborales, no cómo van a terminar. Entonces, dependiendo de cómo haya sido ese manejo, cómo haya sido la salida, el mayor sentimiento que se presenta en ese momento es un sentimiento de descarte. Sentimos que nos han descartado, que no nos han valorado, que no considerábamos que éramos útiles y tenemos que salir de ese ambiente a buscar nuevas alternativas. Entonces me hacía reflexionar mucho la película de los Croods anoche, porque eso es lo que vivimos. Y definitivamente, como le respondió la hija al papá en un momento dado, que le decía, tú eres un peligro porque tú no tienes miedo, tienes que vivir con miedo porque el miedo te mantiene vivo. Y es verdad, o sea, el miedo nos mantiene vivos, pero llevado el miedo a un extremo, como llegaron a tenerlo la familia, entonces se aplica lo que le respondió la hija. Eso no es vivir, es solo no morir. Entonces a veces nosotros estamos en los trabajos como quien dice sobreviviendo, pero realmente ese trabajo no nos da vida, no nos permite disfrutar de nosotros como personas, como profesionales, sin embargo nos da seguridad, controla nuestro miedo. Entonces, definitivamente a veces las cosas pasan es para obligarnos a dar el gran salto, porque si no nos empujan, nunca lo hubiéramos hecho. Eso pasó con esta familia. Si la cueva no se lo hubiera destruido, nunca hubieran visto nuevas oportunidades, no hubieran conocido la luz del sol, no hubieran conocido el verdor, las flores y todo lo que no les cuento al final de la película. Pero es muy, muy interesante el viaje que hay que emprender luego de que somos despedidos. No importa la forma como haya terminado tu relación laboral. Ojalá haya terminado en una forma bonita que te empodere a seguir adelante, pero no es la mayoría de los casos. La mayoría de los casos se vive como un descarte. Aún si has sido descartado y te sientes descartado luego de la terminación de la relación laboral, quiero que sepas que hay un mañana mejor. Así como los Cruz fueron buscando ese mañana, te invito a que busques ese mañana y eso se hace con el pasar del tiempo. Tampoco te presiones de manera inmediata a sentirte bien. Vive tu dolor, vive tu momento y ya verás que hay un mañana después del despido. Un abrazo. Y si el contenido de este video te pareció de utilidad, dale like, porque así podrás ayudar a otros trabajadores que cuando están viviendo este pase del descarte, de que su cueva se les vino abajo, se les destruyó su área de trabajo que les daba seguridad. A veces en la noche los trabajadores empiezan a buscar. Y si le das like a este video, la plataforma de YouTube se los va a presentar a ellos cuando busquen temas relacionados con un despido para salir adelante. Nuevamente, un gran abrazo y aquí en este canal siempre vas a encontrar información relacionada con tus derechos laborales y el mundo del trabajo.